Bien, mirad de nuevo en vuestro guión, el de perfección. Al final de la página, en la mitad izquierda, dice cierre del tiempo de gracia. No tenemos tiempo de mirar esos textos esta mañana, podéis hacerlo por vuestra cuenta. Se avecina un tiempo en que se cerrará la gracia. En el lado derecho de la página, al final dice 144.000, y vamos a finalizar nuestro seminario esta semana viendo los dos textos más increíbles que Dios ha puesto en la Biblia, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Como bien sabéis, Apocalipsis 7 habla de 4 ángeles reteniendo los 4 vientos de destrucción. Vivimos ahora en ese tiempo, y hay otro ángel que lleva el sello del Dios vivo, y que tiene un mensaje para los 4 ángeles del versículo 3. Su mensaje es: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo Dios? Que no habrá una destrucción de la tierra debida a la mano del hombre. Dice que ha encargado a sus ángeles que protejan la tierra hasta que sus siervos estén sellados, para después permitir que las cosas prosigan libremente y haya destrucción en la tierra. Así que el factor clave para el fin de este mundo no es lo que suceda en Roma, no es lo que suceda en Washington DC, no es la contaminación del mundo, no es el calentamiento global, ni los tornados, ni ninguna de esas cosas. El factor clave de cuándo habrá un fin para la miseria de este mundo es cuando Dios sella a su pueblo. Ese es el elemento clave, todo lo demás depende de eso. Entonces, ¿qué es el sellamiento del pueblo de Dios? Id a Apocalipsis 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Podéis ver ahí qué es el sello de Dios? El nombre del Padre, su carácter, escrito en tu mente. ¿Dónde actúa tu pensamiento? En tu frente, tu consciente. Y observad el resultado en el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, que abarca hipocresía, engaño y fingimiento, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Si dudáis de qué significa esa expresión sin mancha, he citado 2 textos más en vuestro guión en los que se usa la misma expresión en griego y en ambos se refiere a Jesucristo. Ellos son sin mancha delante del trono de Dios. Lo que Dios ha prometido aquí es tomar una generación completa de pecadores y por el milagro del poder del Espíritu Santo, las cosas de las que hemos estado hablando, transformarlos en la maravilla del universo, en una generación completa de personas que han cesado de rebelarse contra Dios, que nada de lo que Satanás les hace puede tocarlos ya más. Porque ellos le dirán no todas las veces. Eso es lo que Dios promete, que dirán no. Y recordad que esto es una promesa, no una garantía. Dios no nos va a poner una camisa de fuerza. Eso no es el sello de Dios. Todo lo que Él hará es poner su nombre en nuestra frente y decir, confía en mí, y yo te prometo que Satanás no podrá vencerte. Eso es el sello de Dios. Quisiera que os pusierais en el lugar de Satanás durante un par de minutos. Él es muy tenaz. Creo que probablemente el peor momento de su existencia hasta entonces fue cuando Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. ¿Podéis imaginar? Satanás diría, todo está acabado para mí, lo he intentado todo durante 30 años. No he conseguido que pecara ni una sola vez, y ahora resucita. Pero Satanás es muy tenaz, él pensó así, creo que esperaré un poco para ver qué sucede. Y en una generación, cuando los apóstoles desaparecieron de la escena, de nuevo tenía gente tras sus pasos, y había empezado a introducir sus engaños en el cristianismo. Pasaron siglos y siglos, y tenía toda la iglesia cristiana bajo control. Durante unos 1000 años él se sentía realmente bien, y entonces aparecieron unos reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley, y creo que Satanás volvió a sentirse temeroso.
Estos hombres van a cambiar las cosas en este mundo, pero esperaré en su generación, hasta sus descendientes. Y así fue. Sus seguidores volvieron al redil de Satanás. Y entonces aparece un movimiento profético especial, pero no era un simple movimiento especial. Dios ayudaba de manera especial a ese movimiento, como no lo había hecho durante 1800 años, con una voz profética directa del cielo, y Satanás diría: ahora sí que estoy nervioso. Las cosas no pintan bien, pero la historia está de mi parte, esperaré de nuevo. Y en una o dos generaciones ese movimiento profético iba volviendo bajo su control. Creo que Satanás se siente muy bien, porque toda la evidencia está de su lado. ¿Qué movimiento levantado por Dios ha cumplido el propósito para el que fue levantado? Ni uno. En algún momento ha habido un fallo, y Dios ha tenido que levantar otro movimiento, y otro más. Y si yo fuera Satanás diría: toda la historia está de mi parte. Haré también fracasar a esta iglesia remanente de la profecía. No me derrotará, no ahora. Tráela, Dios, tengamos el tiempo de angustia, porque todo lo que Satanás tiene que hacer para probar que Dios es un mentiroso y que sus promesas no son confiables es hacer pecar una sola vez a uno solo de los sellados. ¿Había un grave riesgo en el gran conflicto cuando Jesucristo vino a este mundo? ¿Cuántos pecados? Un solo pecado y Dios pierde el gran conflicto. Y ahora Dios ha multiplicado ese riesgo por 144.000 y dice: yo prometo que todos estos pecadores no pecarán nunca más en toda la eternidad. Y voy a salir del santuario, por lo que no hay soluciones de emergencia. Dios está tomando un riesgo al decir que ese grupo de gente, 144.000 Jobs, serán fieles independientemente de lo que pase. Quiero mostraros una cita más de Ellen White. Está en la primera página de citas de Ellen White. Hacia la mitad de la página. El deseado de todas las gentes, página 671. La misma imagen de Dios debe ser reproducida en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. El honor de Dios, su credibilidad está en juego. El gobierno de Dios está en juego. La vindicación de Dios está en juego. ¿Puede Él perfeccionar a su pueblo? El milagro definitivo de estos 6.000 años de historia va a tener lugar en su pueblo. Dejamos ya a Satanás. Yo pienso que Dios va a ganar el gran conflicto, pero amigos, eso tiene un costo, y es el siguiente. Dios no puede ni debe ganar el gran conflicto mientras su pueblo no tenga el sello. No va a suceder. Y el único modo en que Él puede terminarlo es si su pueblo está sellable, si tienen caracteres que puedan ser sellados, porque Él no puede ganar de otro modo. Apocalipsis 7 y 14 nunca se cumplirían sin el sello de Dios fijado en la frente, en la conciencia, en la mente, como una promesa de que nunca más habrá una rebelión contra Dios de pensamiento, palabra o acción. Así que Dios tendrá que esperar hasta encontrar ese pueblo sellable. Él ha esperado mucho tiempo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, amigos míos. Él quiso hacerlo en la generación de mi bisabuelo, en Minneapolis, en 1888. Él era un delegado allí. Quiso hacerlo en la generación de mis padres. Quiere hacerlo en nuestra generación, amigos. Todo depende de qué generación se lo permita. Entonces vendrá Jesús. ¿Qué generación será aquella de la que Dios pueda decir: confío en ellos, ahora marchan hacia la victoria, podemos poner fin al gran conflicto? Ese es el costo. Así que la única cuestión dejada para decidir nosotros es: ¿seremos nosotros esa generación? No es si sucederá o si ganará Dios.
sino si seremos la generación en que Él pueda hacer su obra final. Así que voy a pediros que hagáis algo cuando dejéis esta reunión y volváis a vuestras actividades. No simplemente volváis y continuéis todo como habitualmente, amigos. No hagáis eso. Iremos a la sepultura si hacemos eso, todos nosotros. Tenemos que tomarnos realmente en serio nuestro llamado y misión como adventistas del séptimo día. Nosotros somos la clave. Nosotros, lo creamos o no, somos la clave para determinar cuándo vendrá Jesús. Por tanto, amigos míos, pelead con Dios. Ellen White dice que lo hagamos. Pelead con Dios sobre esas manchas en vuestros caracteres que no son sellables de momento. Luchad con Dios, suplicadle el milagro de modificar conexiones neuronales, pedidle que lo haga, de modo que el pecado se os haga tan odioso como lo fue para Jesucristo. Se nos dice que puede ser así, odiaremos el pecado al igual que Jesús odiaba el pecado. Eso es un milagro de Dios. Cuando haya dejado de sernos atractivo, no nos arrastrará más, porque Dios habrá obrado modificando nuestra dinámica de pensamiento. Así que pidamos a Dios el mayor milagro que jamás haya realizado, no para nuestra salvación, sino para su vindicación. Todo esto de lo que os estoy hablando se refiere a madurez de carácter. Recordadlo de nuevo en esta diapositiva, madurez de carácter. Martín Lutero no podía vindicar a Dios, pues había muchos errores en su teología. No era una teología sólida en muchos aspectos. Él no podía vindicar a Dios, pero, sin embargo, espero verlo en el cielo. Su entrega era correcta, pero había lagunas en áreas clave de su conocimiento. El llamado de esta última generación no gira en torno a salvarse, sino a vindicar a Dios. La salvación es una consecuencia de aquello. Por tanto, nuestro foco ha de ser la vindicación de Dios. La madurez de carácter que permita la segunda venida de Cristo. La entrega traerá salvación. Alabado sea Dios. Pero solo entrega no traerá la segunda venida de Cristo mientras no aparezca la madurez. Así que, amigos míos, seamos adventistas del séptimo día y oremos para que venga pronto ese día en que Dios pueda decir, están listos, aquí está la paciencia de los santos, no aquí estará. Aquí están los que de veras guardan mis mandamientos, no los que quieren o desean hacerlo. Y estos están listos para caminar conmigo, vestidos de blanco. Oremos por ello.